Hola, muy buenas. Yo soy Arantxa Santibáñez, soy doctoranda en Comunicación Social por la Universidad del País Vasco y la comunicación que presento hoy se titula Intervenir el álbum familiar, nuevas narrativas posfotográficas desde la materialidad. En ella analizo las particularidades de la intervención sobre el soporte físico de la fotografía familiar, pero atendiendo especialmente a la dimensión material, afectiva e indicial de esta. Vamos a comenzar. Vale, para comenzar es importante partir un poco de la transformación que ha supuesto la llamada era posfotográfica. La consolidación del uso del smartphone ha propiciado un escenario caracterizado por la hiperproducción de imágenes, su circulación masiva y una inmediatez sin precedentes. La fotografía se ha convertido en una práctica completamente cotidiana e integrada en nuestra forma de relacionarnos con el mundo, en la cual hay una predominancia de su función comunicativa. Sin embargo, y pese a lo que pudiera parecer, la fotografía no ha perdido su vínculo con la memoria. Más bien, lo que observamos es una especie de convivencia entre las formas tradicionales y estas nuevas prácticas. Menciono por aquí la paradoja de la fotografía digital de Manovic. El autor decía que nunca antes habíamos hecho tantas fotografías a la antigua usanza, ¿no? Nunca antes habíamos hecho tantas fotografías de bodas, bautizos, comuniones, con lo cual hay una especie de convivencia entre las funciones tradicionales y esas nuevas funciones que se adaptan al nuevo contexto. La posfotografía de alguna forma se relaciona o se sigue relacionando con esas cuestiones fundamentales sobre las que siempre se ha sostenido la fotografía, ¿no? Estas son la memoria y la verdad. Al mismo tiempo, también surgen nuevas formas de materialización en esta era en la que todo está digitalizado. Cabe mencionar, por ejemplo, el auge del fotolibro o incluso el retorno a la fotografía analógica que tanta popularidad está adquiriendo estos últimos años, incluso entre las generaciones más pequeñas. Aún hoy son numerosos los artistas que retornan al archivo familiar, tanto apropiándose del archivo propio como del archivo ajeno, un poco en cuestionamiento con la aparente neutralidad del relato surgido del álbum familiar tradicional. Generalmente suelen ser obras que se vinculan con temas asociados a la memoria, ya sea esta la memoria individual o la memoria colectiva, o con la identidad. En este aspecto, un ejemplo paradigmático de esto es la exposición Beyond the Family Album de Joe Spence, por la cual la autora recuperaba su álbum familiar para cuestionarlo a través de diferentes textos, fotografías construidas, recortes de prensa, y el cual estaba estrechamente vinculado a cómo el álbum familiar había influido en la construcción de su identidad y en cómo ella se percibía a sí misma. Todas estas obras han sido ampliamente estudiadas por la academia, pero quizá desde una perspectiva más historiográfica o textual, prestando quizá menor atención a aquellas obras que surgen de la intervención material del soporte físico de la fotografía doméstica. En cuanto a la especificidad de la fotografía familiar, vamos a remontarnos un poco a su origen. Es importante saber que la fotografía tiene una historia como práctica social que prácticamente se remonta hasta sus mismos orígenes. Pocas décadas después de su nacimiento tenemos la carta de visita, que era muy habitual que fuera compartida o incluso guardada en álbumes, y poco después, con la profesionalización de los estudios fotográficos, se abriría también una ventana de negocio al género del retrato. Y ya entonces se produjo un germen de la consolidación como práctica social que ya encontró como su punto álgido con la primera cámara de Kodak. Aquí se produjo una expansión de la fotografía sin precedentes. Kodak, a través de su publicidad, hizo atractiva la fotografía, la clase media, y también introdujo la idea de que esta fotografía se convirtiera en la garante del recuerdo y de la unidad familiar. Kodak, de esta forma, promovía una construcción de la memoria familiar en base a narrativas normativizadas, ya que generalmente la propia empresa
era la responsable de transmitir qué era aquello que era susceptible de ser fotografiado, dejando fuera temas como la muerte, la enfermedad, etc. Kodak también proponía, por su parte, una forma para construir la memoria familiar a través de los álbumes, y esta se construía generalmente de una forma lineal y cronológica. De esta forma, Kodak generaba en las personas una necesidad de fotografiar aquello que quisiera preservar como recuerdo. En este momento se comenzaba a dar un reforzamiento de la identidad y de la unidad familiar, ¿no? La función unificadora de la que hablaba Bourdieu que tiene el álbum familiar. Mientras que la fotografía artística se valoraba en función de sus cualidades estéticas, formales o conceptuales, la fotografía doméstica se valoraba por sus cualidades indexales o indexicales, es decir, por la adherencia de su referente y por su recorrido como objeto inscrito dentro de una práctica social, lo cual hacía que la fotografía doméstica estuviese atravesada por afectos. Ya en la era digital el álbum se transforma en un archivo infinito, pero aún así sigue persistiendo un interés social y artístico. De esta forma, y en el actual contexto postfotográfico, los álbumes familiares se configuran como espacios de reapropiación y resignificación. En el marco de estas prácticas se produce un desplazamiento de la antigua figura del autor a la figura del productor de sentido. Este acto apropiacionista también se plantea como una especie de estrategia crítica ante la saturación visual actual vinculada con una ecología de la imagen. En un contexto hipermoderno completamente definido por la sobreproducción de imágenes y la ubicuidad tanto de la imagen como de las cámaras, la vuelta a lo material, lo procesual y lo analógico, y también la intervención del archivo, se plantea como una forma de resistencia ante esta situación. De alguna forma, la intervención material de las imágenes de archivo también implica una interrupción en el flujo de inmediatez y circulación que ahora mismo predomina el paradigma postfotográfico, favoreciendo una relación para con las imágenes más detenida, analítica y vinculada a un proceso lento. En cuanto a la cualidad material de la fotografía, y desde la propuesta del giro lingüístico formulada por Richard Rorty, ha habido nuevos enfoques en ciencias sociales que se orientan hacia un giro material. Este giro material propone que los objetos tienen agencia propia y defiende que la materialidad genera significado. En definitiva, se defiende que más allá de la imagen, el análisis ha de contemplar cuestiones como el soporte, el uso y el contexto de los objetos. Algunos de los teóricos clave para explicar esta materialidad del objeto, especialmente del objeto fotográfico, son Geoffrey Batsen, Elizabeth Edwards y Johanna Sasson, los cuales defienden que la fotografía está atravesada por todo un entramado de usos sociales, materiales y afectivos, y el estudio de estos es esencial para la comprensión de la fotografía familiar. En relación con la fotografía familiar como objeto de estudio y su especificidad, quería introducir la ya archiconocida fotografía del invernadero de Barthes, que es una fotografía que describía el autor, en la que aparecía su madre con su hermano mayor, la cual es ampliamente detallada por el autor, pero nunca la muestra. De alguna forma, Barthes no la muestra porque se trata de una fotografía doméstica que, según el autor, para un lector ajeno a su experiencia, no tendría ningún valor. De esta fotografía, de hecho, aparece uno de los aportes más importantes, entre otros, del libro, que es el concepto del punctum, que es esa clase de fascinación que surge de la observación de cierto tipo de fotografías como un algo indescifrable que sale del marco de la representación de la fotografía para punzar a quien la está viendo, ¿no? De alguna forma, esto también sirve un poco como antecedente para prácticas que se darían a posteriori, concretamente para la práctica de la fotografía expandida en el ámbito de la posmodernidad, en la que básicamente se da una expansión de lo fotográfico hacia el fuera de marco. En este sentido, y tal y como se puede ver
en la historia de la fotografía del invernadero de Barthes, el sentido de la fotografía familiar no se comprende exclusivamente desde lo visual, sino que se comprende desde su contexto y afectos. Partiendo de este marco teórico, se propone una aproximación analítica al proyecto Hilo de 2020 del artista visual Rocío Bueno. Es un proyecto con tintes autobiográficos que gira fundamentalmente en torno a tres ejes fundamentales. Uno es la cuestión de la maternidad, tanto desde el punto de vista de ella como hija y de ella como madre. También tiene una estrecha vinculación, por supuesto, con la memoria y con la fragilidad de esta, y también realiza un cuestionamiento constante del álbum familiar y de su concepción como garante del recuerdo. El proyecto se materializa en un fotolibro compuesto por imágenes de archivo familiar y fotografías contemporáneas de paisaje, generalmente, y de su propia hija. Todas ellas son intervenidas tanto digital como manualmente, e incluso la artista, además de las fotografías, interviene en el propio libro, lo que refuerza su condición material y su papel activo dentro de la producción de significado. Igualmente, esta aproximación analítica no se centra tanto en la secuencialidad narrativa del libro ni la intervención de este, sino en lo que implica intervenir una fotografía material, con todas sus cualidades. Como antecedentes a este trabajo nos encontramos con proyectos como La soledad del trayecto o Fragmentos de una relación, ambos de fotografía callejera y doméstica o familiar respectivamente. Y no fue hasta el proyecto No Family que la autora comienza a experimentar con las cualidades expresivas de intervenir las fotografías como forma de expandir su potencial para significar y para poder prescribir otros significados vinculados sobre todo con las emociones. A continuación voy a hacer una aproximación a los elementos morfológicos y compositivos y cómo estos articulan sentido teniendo en cuenta que estamos ante una fotografía intervenida. Los elementos morfológicos que están relacionados con el punto, la línea, el color, etc., en este caso de intervención, se materializan en rasgados, punzados o cortes. En definitiva, en intervenciones materiales que nacen de ciertos impulsos surgidos en reacción a las emociones generadas por la fotografía doméstica. Estas intervenciones se convierten en gestos que vinculan de alguna forma el presente del acto de la intervención con el pasado retratado en la instantánea fotográfica, lo cual introduce ciertas fisuras en la temporalidad narrativa, al tiempo que dilata la temporalidad de la narración, al vincular un tiempo pasado con un tiempo presente. Asimismo, estas intervenciones también se convierten en trazados sobre la superficie material, los cuales conllevan una temporalidad propia del propio gesto realizado, ya sea este un rasgado, un corte, un punzado o cualquier intervención. Un aspecto clave es el ritmo de estos gestos. Por ejemplo, el rasgado implica una acción más rápida, violenta y disruptiva, mientras que el corte supone un gesto más lento, controlado, preciso, que conlleva otro tipo de proceso. Estas diferencias no son meramente formales, sino que también inciden directamente en la construcción de significado y en la experiencia de la lectura de las imágenes. Como ejemplo de lo anterior, tenemos esta fotografía que tenemos a la derecha, en la cual la artista elimina mediante el rasgado los rostros de ella misma y de su madre, para posteriormente reconstruirlos mediante el dibujo. Esta operación genera una tensión entre memoria y desmemoria. Por un lado, el borrado interrumpe la función testimonial de la imagen al borrar aquello que identifica los rostros de la madre y de la hija. Pero por otro, la reconstrucción mediante el dibujo evidencia un carácter mediado y reconstruido de la memoria, en el que nosotros lo construimos a través de nuestros recuerdos. Estas intervenciones también permiten acceder a aquello que no está representado en la imagen original, como los silencios, las ausencias y los aspectos no narrados del archivo familiar. En este caso, la autora precisamente hace una búsqueda de la figura de la madre a través de las fotografías familiares al poco tiempo de fallecer. De alguna forma, también esta intervención subraya
la condición de la fotografía familiar como dispositivo de memoria, evidenciando que recordar implica también seleccionar, omitir y reconfigurar el pasado. En este otro ejemplo se recurre en cambio a un corte más preciso y delimitado que elimina el rostro de la madre, manteniendo visibles de forma muy sutil otras partes de su cuerpo. Este gesto se diferencia del rasgado, ya que es un gesto mucho más detallado, preciso, que requiere de un ritmo más lento. Y de alguna forma esta intervención hace que se desplace la atención hacia la tensión entre lo que permanece visible y lo que se ha suprimido. Del mismo modo, esta intervención también materializa visualmente la coexistencia entre la presencia pasada, inscrita en la huella fotográfica de la fotografía original, y la ausencia actual, vinculada al vaciado de cierta parte de la fotografía y al proceso de duelo desde el cual se reactiva esta fotografía a través de la intervención. Por último, en este último ejemplo también encontramos otro tipo de intervención que se opone a las anteriormente citadas. En este caso, la artista opta por el acto de coser. Este acto físico de coser o de bordar implica un proceso lento, repetitivo y controlado, cuya huella influye en la temporalidad y en el ritmo de la narración. Al mismo tiempo es un procedimiento que se utiliza para reparar o incluso para embellecer cuando estamos hablando del bordado. Nuevamente, mediante esta intervención, la artista cose estas imágenes que se encuentran la una contra la otra en el reverso y en el anverso de una página del fotolibro, y mediante la costura, con este acto envolvente de coser, lo que la autora realiza es ocultar parcialmente la identidad, privándonos de los ojos, de la vista de los ojos, que es otro de los elementos significativos para la identificación de una persona, al mismo tiempo que vincula ambas figuras, reforzando nuevamente esa tensión entre la ausencia y la presencia que atraviesa todo el conjunto del proyecto. Y a modo de conclusión, una de las conclusiones principales a las que llegaríamos es que existe una necesidad de generar metodologías de análisis que tengan en cuenta la dimensión material de la fotografía, especialmente en aquellas fotografías que formen parte de un archivo doméstico, que, como hemos visto anteriormente, tienen unas particularidades que las hacen sustancialmente diferentes de las fotografías artísticas. De alguna forma, estas huellas y gestos físicos se incorporan al significado de la imagen y generan fisuras en la temporalidad, al hacer dialogar el tiempo presente del gesto interventor con la huella de lo real inscrita en el pasado, latente en esa instantánea fotográfica. Este tipo de prácticas intervencionistas también subvierten la instantaneidad, que es una cualidad propiamente fotográfica, al dilatar este tiempo, esta temporalidad de la imagen, y también modifican en cierto modo su carácter indexical, ya que a la huella original se suma la del propio acto de intervención, incorporando la presencia del sujeto contemporáneo en una imagen de un tiempo pasado. En definitiva, la intervención del álbum familiar se configura como una práctica contemporánea que permite repensar la fotografía desde sus dimensiones más complejas, no solo como imagen, sino como objeto, como huella y como un espacio de construcción de memoria. Y con la bibliografía doy por concluida la comunicación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.